Sí, mira, mi formación inicial, soy ingeniero químico, no tenía ni idea de startups, me fui a Texas en 2011, ahí descubrí que existía Venture Capital y volví con unas notas que era, yo buscaba trabajo al volver de Texas después de hacer el MBA y tenía tres puntos, ¿no? Uno se llamaba Venture Capital, que esta gente invertía en una cosa que se llamaban startups y yo nunca había oído hablar esta palabra en ese momento, y luego una posición en los fondos de inversión que se llama analista, que es el que se come los números y rasca si esta startup es la buena o la mala y aquí vamos a invertir. Y yo volví con este papelito y allí en 2012 entré con la gente de Inverready, que es un fondo de inversión aquí en Barcelona, y ellos estaban montando una plataforma de crowdfunding que en ese momento se llamaba The Crowd Engine y me fichan como co-founder y CEO de esta plataforma. Y entonces montábamos lo que era la primera plataforma de crowdfunding para business angels que pudieran invertir en startups directamente desde una página web. Esto existía ya en Estados Unidos, había un player que ya funcionaba allí, cogimos el modelo y lo traímos a España. Y luego, justo después, Crowdcube, que era una plataforma anglosajona, lanzó una filial en España que era Crowdcube Spain, ¿no? Entonces ahí competíamos con Crowdcube y les ganamos con The Crowd Angel. Entonces luego allí me viene a buscar la gente de Antai. Antai es un Venture Builder que seguramente como Antai no sé si os va a sonar, pero las compañías que he montado sí, porque son Globo, son Wallapop, Platinum Melon, Carnovo, Corner Job, Delivery y unas 10 compañías más. Entonces yo con ellos monté un fondo de Media for Equity. Y este Media for Equity son grupos de comunicación invirtiendo en startups con publicidad. Entonces, estos son campañas que se ejecutan en nombre de la compañía, te emiten una factura y esta factura se capitaliza en tu compañía. Y cuando lanzamos este fondo, la verdad es que el principio fue una buena castaña, el primer año no invertimos demasiado y ahí entendí que había una casuística distinta en el Media for Equity cuando lo inviertes que con el cash, a nivel de la casuística de la publicidad, pues no es lo mismo invertir con publicidad que invertir con cash, ¿no? Entonces ahí me inventé lo que como concepto es la Convertible Note en Media for Equity, que es una estructura que no existía, y yo me la inventé en 2016 y esto en 2017 me convierte en el inversor más activo en España. Ese año cerré 21 deals en solo un año, creo que nunca nadie a nivel profesional ha hecho algo similar. Entonces con el network que gané, pues tuve la suerte de poder montar un fondo particular y este fondo particular, pues el tamaño era de 2 millones de euros y yo estaba acostumbrado a invertir entre 200.000 y 2 millones por deal, no como fondo entero. Y entonces ahí monté pues Successful Ventures, que era una red de business angels que acompañaba las inversiones que yo quería hacer para hacer tickets más grandes y entonces más poder de negociación con el emprendedor. Y este Successful Ventures, ya en 2019, que es cuando lo lanzamos, ya éramos la tercera red de Business Angels más activa en España, después de SADE y el IS, ya veníamos nosotros. Y todo esto me cambia un poco en 2020, cuando un colega de Inverready, que de hecho sigo con ellos a nivel de comités de inversión, que es una hora al mes, donde opinan dónde van a invertir, y yo estoy ahí diciendo, esta me gusta más, esta me gusta menos. Pues en estos comités conocí a Ángel Bou, que es mi cofundador en Simpler, y Simpler pues, es una plataforma para compañías como vosotros, donde podéis tener unificado la gestión de inventario, las compras de portátiles y teléfonos que necesitéis, con toda la parte más de recursos humanos, gestión horario, gestión de tarjetas de gastos, ticket restaurant y demás. En España funciona al 100%, si hay alguno de México, pues toda la parte de inventario, gestión del software, sí que lo podéis tener. Estos módulos más de gastos y demás tendríamos que ver la legalidad mexicana, si puede encajar. Entonces, sí, pues en mi historia he invertido en más de 50 compañías en más de 100 rondas. Y en cada una de estas rondas hay esta maldita historia que se llama la cap table, que es en general quién tiene qué dentro de esta compañía, ¿no? Entonces, esta sesión la había preparado un poco una primera fase más teórica, más coñazo, que es de, pues de las bases, ¿no? De qué es una cap table, cómo funciona, cómo se reparte el ownership, y de hecho me estoy basando en un documento que he encontrado de la Universidad de Boston y si os parece bien empezaremos por esto y luego en la parte más práctica he creado un escenario en el que se crea una compañía, se hacen un par de rondas con convertible notes y exactamente cómo se calcula esto, ¿no? Porque yo siempre digo en el mundo empresarial, cuando no sé qué background tenéis, pero si habéis hecho un MBA, habéis hecho un máster en economía o algo de dirección de empresas, pues focalizan mucho en la P&L, el balance y el cash flow.
¿no? Son los 3 documentos que cada día los tienes que tener niquelados porque la compañía se gestiona con esto. Pues yo a emprendedores les digo, la cap table está al mismo nivel que estos 3 documentos. Y tienes que saber exactamente cómo se hace, cómo se crea, porque si no lo dominas, luego en un deal o te pueden engañar, se puede calcular mal y luego este se va a notario, se firma and this is the fucking reality. Esto es lo que se ejecuta y esto es lo que queda. Entonces tenéis que entender perfectamente cómo se hacen los números y siempre digo como emprendedores tenéis que hacer vosotros la cap table. No os fiéis nunca de un abogado. Y siempre pongo un ejemplo, es en una de las inversiones de estas 100 que hice, pues toda la negociación se hizo sobre la pre-money de la compañía, ¿sí? Y en el term sheet se hablaba de la pre-money y invertiremos en esta pre. Cuando preparan los documentos a firmar, el abogado de turno la lió y en lugar de coger la pre-money, lo calculó como post-money y entonces yo invertía bastante más barato, como un 20% más barato de lo que estaba negociado. Y yo pues recibí ese mail de, oye, aquí tienes el Excel de la cap table que vamos a invertir, lo reviso, veo que la han cagado y también tenéis que saber el inversor es bastante putilla. Y yo en mi caso, pues dije, oye, esto no está bien, pero no dije exactamente que no estaba bien, ¿no? Contesté el mail diciendo, por favor, revisarlo, esto no son los términos negociados. Y de hecho, luego lo que hicieron era cambiar si era fully diluted o no fully diluted, pero no cambiaron si era la pre-money o la post-money. Yo al final dije, ok, está todo correcto, y yo invertí un 20% más barato de lo que se había negociado. Y esto es real, y esto se capitalizó, y se fue a notario, y se elevó a público. Después, unos 4 años más tarde, hubo un éxito de esta compañía y yo vendí con pérdidas. Entonces, cuando me miraba al espejo, era, mira, ok, hemos perdido dinero, pero al menos un 20% menos de dinero de lo que hubiéramos perdido si hubiera estado bien hecho, ¿no? Pero esto era un caso real y pasa. Entonces, como emprendedores, tenéis que saber cómo se calcula y saberla hacer. Entonces, lo que me gustaría saber es de la gente que está conectada, ¿todos saben calcular una cap table y hacerla desde cero? ¿O realmente es útil que hagamos todo este ejercicio práctico? Lo digo porque el que estaba en Serie A, si ya no lo sabe, cuidado. Os ha dicho que no, por el chat he visto caras diciendo que no, tampoco. Que no domina ni mejor hacer estas cosas, ¿no? Exacto. Vale, vale, vale. Pues mira, os comparto pantalla y luego idme cortando si hay cualquier duda. A ver, aquí. Vale. Entonces sí, este documento, a ver si lo puedo. Sí, pues es de la Boston University y da un poco pequeño repaso, luego os lo mando, luego se lo paso a Enrique que os lo mande, que es un poco la parte más teórica de qué es una cap table y por qué existe, ¿no? Desde al final lo que refleja la cap table es quién tiene el ownership del equity de esta compañía, tanto en los derechos, digamos, políticos y luego los derechos económicos, que siempre son 2 columnas que siempre digo van por separado, porque cuando empiezas a tener phantom shares, que son, digamos, bonos para los empleados que se quedan durante un tiempo porque tienen una permanencia y los quieres retener con esta parte de Phantoms. Se desdivide lo que es la parte más política de votos en las juntas de socios y lo que es la parte económica, donde la gente que tiene Phantoms ya empieza a... ¿no? Entonces, la parte de la deuda, lo más importante es que la deuda no se refleja en esta cap table, ¿no? Es una cosa cuando es una convertible note que luego se capitaliza en tu compañía, pues mientras está viva como préstamo, una convertible note es un préstamo que te da un inversor que se va a capitalizar más adelante a ciertas condiciones, si se cumple la siguiente ronda o depende del contrato, ¿no? Pues esta deuda no se refleja en la cap table hasta que se capitaliza. Y el hecho de capitalizarla es cuando ya se ve quién tiene una parte de esta compañía. Entonces, ¿qué agentes pueden tener shares, no? Pues para empezar los empleados, por supuesto los fundadores, son los primeros que empiecen a tener estas participaciones y luego les puedes dar o phantom shares o stock options a tus empleados. Luego vais a empezar a hacer rondas y aquí es cuando entran los inversores, ¿no? Y van a coger pues, un trocito de la compañía mediante estas participaciones que van adquiriendo cuando se hacen las ampliaciones de capital. Y luego las opciones de capital que pueden tener empleados en estas stock options, ¿no? Y siempre se dice que una cap table te explica una historia.
porque vosotros como fundadores empezáis desde cero, la cap table es 100% vuestra, y luego hacéis una primera ronda que normalmente enredáis a padres, primos, colegas muy cercanos o algún business angel que pasaba por ahí, ¿no? Lo que se llaman las Friend and Family and Fools, las tres Fs, y se cogen un trozo de esta compañía. Quizás vienes de un venture builder, estilo Antai, estilo Núcleo, quizás una parte de esta compañía ya viene de este venture builder, o quizás pasaste por una aceleradora, estilo Connector, que también capturan una parte del capital cuando pases por allí. Por esta cap table te explica una historia. Y luego empiezan las series de las rondas, lo que se llama la pre-seed, la seed, la serie A, la serie B. Y entonces, en función de las valoraciones y la dilución, el reparto de esta compañía pues va a depender entre fundadores, inversores, business angels iniciales. Depende de qué haya pasado en cada punto, en cada ronda que se ha ido ejecutando. Ah, y sí, pues cuando un emprendedor no domina de estos temas se puede complicar mucho y diluirse muchísimo en fases iniciales, que luego en las fases posteriores será más complicado levantar capital. Entonces, por ejemplo, si una primera ronda el emprendedor ya se diluye un 50%, va a estar muy jodido para levantar las siguientes. Porque para que os hagáis una idea, en la serie A, que acostumbra a ser entre 5 y 10 millones de levantar capital, se intenta buscar que el emprendedor tenga entre el 60% de la compañía toda, ¿no? En ese punto. Entonces, si has dado 50% en primera ronda para levantar 300.000, es imposible que llegues a ese stage cuando llega la serie A. ¿Es imposible solucionarlo? No. Luego los socios se sientan en las mesas y discuten para salvar la situación y se puede dar pues un incentivo al founder si se llega a break-even, si se levanta más dinero, si X motivo para solucionar estas historias, pero sí que ya se te empieza a complicar la vida si no lo haces bien desde el primer día. Y, sí, ¿cómo se negocia una valoración? ¿No? Pues esto, la primera frase es que es la pura realidad. Tú vas al mercado, hay inversores que te querrán dar el dinero o no, y con estos inversores les vas a decir, yo busco 1 millón a valoración 4, o busco 300.000 a valoración 1,4. Y el inversor va a empezar a hacer sus numeretes. Y entonces, normalmente, lo que hace el inversor es ver a qué potencial de venta futura puede tener esta compañía, qué TIR le tengo que exigir a mi inversión, y normalmente un inversor me exige un 20% de TIR a cualquier startup donde invierte, o un 20 como mínimo, y de allí pues puede llegar a una pre-money negociada, ¿no? Diciendo, mira, pues suponemos que habrán 3 rondas más adelante, yo me voy a diluir por el camino, la venderemos por 50 millones, y yo quiero hacer como mínimo un por 12, pues ahora me encaja una valoración de 2,2. Y ahí pues vas a negociar con el inversor y la cifra que salga pues será la pre. Entonces aquí este cuadradete que pone pre-money, valuation más investment es igual a post-money, es cierto en todos los escenarios que no haya convertible notes. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hay convertible notes, el precio por participación cambia. Y de hecho, me ha gustado esta presentación para decir que los emprendedores siempre están muy fijados en la pre y en la post, pero al final lo más importante del mundo es a qué precio por participación se mueve la compañía y cuántas tienes tú versus todas las que existen, ¿no? ¿Qué porcentaje de estas participaciones tienes? Entonces no os fijéis tanto en la valoración en sí, sino eso, en qué stake tenéis y cuánto vale cada una, porque luego el inversor va a querer comprarlas, me lo invento, a 50 euros por participación y venderlas a 1.000 cada uno, ¿no? Da igual si la pre-money eran 50 y luego la vendes por 500, si por el camino no se ha generado valor en precio por participación. Y aquí, por ejemplo, en Globo, creo que hubo 2 o 3 rondas seguidas en el que se levantaba dinero y el precio por participación era el mismo. Entonces, como inversores, estoy contento porque la compañía tiene más recursos para seguir ejecutando el business plan y seguir creciendo y no se va a morir, pero yo no estoy ganando dinero. Por mucho que se levanten 50 millones, si el precio por participación no ha subido, mi valor dentro de mi balance, la inversión, no ha subido de valor, ¿no? Entonces, no es tan importante el precio, la pre-money post-money, sino el precio de cada una de estas participaciones. Y luego, esta slide también me ha gustado mucho porque hay muchas cosas que os van a afectar la vida que no se reflejan en la cap table, que son las condiciones del pacto de socios que protegen la inversión de los inversores.
Y estas condiciones se llaman liquidation preference y anti-dilution. La liquidation preference es un concepto que si yo te invierto en la compañía 1.000.000 y me quedo el 10% de tu compañía, en el momento de vender la compañía cuando haya el exit, yo puedo elegir entre el mayor de la parte proporcional del 10% en esa venta o recuperar mi millón. Esto se llama liquidation preference. Entonces, cuando un inversor pues, mete esta cláusula, está protegiendo los escenarios bajos de ventas futuras. Porque dice, yo quiero recuperar el dinero antes de que tú te lleves la parte proporcional de esta venta como FAO, ¿no? Cuando el inversor se pone muy agresivo, esta liquidation preference puede tener un múltiplo. Y puede ser una liquidation preference de 1,5 veces. Entonces yo te pongo 1.000.000, pues primero tengo que recuperar yo 1,5 millones antes de que tú como founder empieces a ver dinero. Y hay veces que esta liquidation preference puede ser participativa o no participativa. ¿Qué significa? Cuando lo más estándar es que sea no participativa, que es que eliges entre recuperar el dinero con el múltiplo que haya, 1x, 2x, lo que toque, o el porcentaje de la inversión. Si la liquidation preference es participativa, te están dando doble. Van a primero recuperar la inversión que pusieron y luego cobrarán el porcentaje de la venta que tengan dentro de la startup. Y esto se negocia en el pacto de socios y en el term sheet con los inversores. Y son conceptos que tenéis que dominar porque si os coméis una liquidation preference participativa, estáis muy jodidos. Y sobre todo en las siguientes rondas, que si ven los inversores nuevos que uno ya lo tiene, os lo van a hacer, ¿no? Y luego la anti-dilution, esto protege al inversor para escenarios futuros de nuevas rondas a escenarios más bajos. Si yo te he invertido hoy a un precio por participación de 50, si las rondas futuras se hacen a un precio superior, esto no hay ningún problema, no se ejecuta. Pero si alguien invierte en la compañía a un precio por participación y he entrado a 50 y este nuevo entra a 30, me calculas mi inversión como si hubiera sido a 30. Por eso se llama anti-dilution, porque es en escenarios de rondas más bajas, pues yo no me quiero diluir en ese stage y que signifique como si hubiera invertido al mismo precio que entra este tío un poco más tarde. Entonces esta anti-dilution, cuando se ejecuta, acostumbra a diluir un montón a los founders, porque normalmente es porque hay algún down round, has levantado mucho dinero, no puedes justificar tanta valoración y mucho stake del founder se va a los inversores anteriores porque se ejecuta esta cláusula. Y el anti-dilution puede tener dos fórmulas distintas. Una se llama la broad-based y la otra la narrow-based. Esto es un poco más técnico, pero en la narrow-based es prácticamente se mira cada una de las rondas en general donde yo he invertido a qué precio he entrado y me aseguras que siempre es el más barato. El broad-based hace el promedio de todas las rondas que has acudido. Entonces el broad-based, cuando tienes business angels de etapas iniciales que invirtieron mucho más barato, te diluye mucho menos como founder si se ejecuta esta cláusula. Pero estas technicalities, lo más importante es que os busquéis un buen abogado cuando se cierra una ronda y el pacto de socios que se lo mire de pe a pa, porque luego hay otras cláusulas que no están en este documento de la Boston y que os afectan vuestra vida, que son principalmente la exclusividad, la permanencia y el non-compete, ¿no? Como founders, un inversor os pone estas cláusulas y te pone exclusividad de 3 años, una permanencia con un vesting de las participaciones del mismo tiempo y luego non-compete mientras tú trabajes en esta empresa y luego cuando te vayas de 2, 3, 4 años que no puedes competir con esta empresa. Y estas cláusulas en el pacto de socio se negocian. Y luego hay otras que también os pueden joder la vida, como son el drag along, que el drag along es que el inversor os podría llegar a obligar a vender parte de estas participaciones o el total de estas participaciones. Y este drag along, la trampa típica de un inversor es que este drag along es de hasta el 100% de la compañía. Desde Inverready, la primera versión del pacto de socios siempre pone de hasta el 100% de la compañía. Y esto da mucha flexibilidad al inversor, porque si llega un comprador que quiere el 20% de esta compañía, pues hasta el 100%, el 20% también computa. Y podemos obligar a mucha gente a vender. Si tachamos esta palabra hasta y el drag along tiene que ser del 100%, es o no se vende o se vende todo, ¿no? Y vosotros como founders preferís este escenario. ¿Por qué? Porque me lo invento, os dedicáis a vender bicicletas y viene Decathlon.
y Decathlon quiere comprar una parte de esta compañía y quiere el 51%, ¿no? Que esto ya tendría la mayoría, tendría todo el control. Pues si tenéis este drag along hasta el 100%, el inversor os puede obligar a vender el 51% a Decathlon y tú como founder ya estás pillado, te queda el 49%, pero tienes otro jefe que ahora se llama Decathlon y tienes que obedecer todo lo que hace, ¿no? Si borramos esta palabra del hasta, pues si viene Decathlon, o le vendemos la compañía entera o no se la vendemos. Y esto, pues por eso decía, en vuestra vida os puede afectar un montón. Sí, y luego, pues cómo se presenta la cap table, bueno, hay varias formas. ¿Por ahora todo entendido? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Aclaración? ¿Voy demasiado rápido? ¿Voy demasiado lento? ¿Todo Todo bien. bien? Veo a Sergio diciendo que sí. También puede ser que no nos hayamos enterado de nada y nos dé vergüenza preguntar, pero eso es otro tema. Bien, bien. Entonces, ahora, pues si no hay más dudas, pasaremos un poco más a la parte práctica, ¿no? De cómo se calcula. Y también le pasaré el Excel a Enric, por si os interesa tener esta versión. Yo creo que ahora veis mi Excel, ¿verdad? No, ¿No? seguimos viendo la presentación. Seguimos viendo la presentación. Vale. Mm, ¿Y ahora? Ahora bien, Ahora sí. Vale, pues esta es la parte un poco más práctica, ¿no? Tenemos aquí este escenario, pero que está demasiado grande. Vale. Am, y es, pues fase por fase, una compañía que primero la creamos entre tres fundadores, luego se crea el pool de acciones, estas phantom shares que damos a empleados para retenerlos en la compañía, luego se hace una primera ronda seed con tres inversores, luego se hacen dos convertible notes, una que tiene... Mm, una que tiene un... Mierda, ¿qué pasa aquí? Aquí. Una que tiene un descuento del 20% y luego un cap en valoración, otra que tiene un descuento pero no tiene cap, y luego una serie A donde se capitalizan estas convertible notes y se levanta un micro. Entonces voy a ir paso a paso explicando cómo se crea este Excel para que, ya que también está grabado, luego cuando os toque hacer el vuestro entendáis cada uno de los puntos. A priori no hay ninguna cagada en este Excel. Si mientras lo voy tocando encuentro alguna, pues lo vamos solucionando sobre el camino. Pero creo que siempre es importante que el emprendedor sepa hacer este Excel desde cero. Entonces yo de vosotros dedicaría una horita a coger el Excel en blanco, empezar desde cero, es decir, Founder 1, 2 y 3, hacemos estos escenarios, jugar con ello, y si no sale bien, le preguntáis a Enric, porque esto hay que saberlo hacer bien, del mismo nivel que las cohortes, que la P&L, que el CAC y Lifetime Value, Payback. Esto está al mismo nivel de importancia. Pues cuando fundamos la compañía, aquí por ejemplo hemos dicho, pues hay tres fundadores que en total están invirtiendo 10.000 euros en esta compañía, no hay valoración inicial, sabéis la diferencia entre el nominal y prima, el nominal es cuando constituyes la compañía, tú vas al notario y dices, pues el precio de cada participación cuando lo constituyo será de 1 euro o 10 euros o un céntimo. Yo siempre recomiendo poner 1 euro. ¿Por qué? Primero, porque es mucho más fácil después a nivel de cálculos. Y segundo, cuando hay que hacer split de participaciones, todavía tienes mucho recorrido por debajo porque podrías pasar el nominal a céntimos. ¿Qué significa hacer un split de participaciones? Pues a veces cuando la compañía va muy mal y hay que hacer down rounds, pues se hacen precios por participación debajo de los que había en las últimas rondas y a veces hasta se tiene que hacer por debajo del nominal. Y ahí es cuando si tienes el nominal a un céntimo, lo tienes complicado porque debajo de un céntimo no existe moneda, al menos en España. Si lo haces de 1 euro, siempre puedes ir un poco más hacia abajo. Y luego la prima es la diferencia entre el precio por participación que tenga la startup y el nominal. Y esto en los documentos de pactos de socios, ampliaciones de capital y demás, se acostumbra a determinar, este inversor ha invertido tantos euros en esta compañía, tanto ha sido nominal, tanto ha sido prima, y por eso hay que tener los dos datos por separado.
Entonces, en este ejemplo, de los 10.000 euros, había un emprendedor, el founder CEO, digamos, que puso 5.000, otro pone 3.000, otro pone 2.000, y como las participaciones son de 1 euro cada una, se divide por este importe, y el que puso 5.000 pues tiene el 50%, el de 3.000 el 30%, el de 2.000 el 20%. Esto a nivel de equity. En este momento, como todavía no hemos creado la Phantom Pool, la parte económica equivale exactamente a lo mismo a la parte de equity. Porque esta Phantom Pool, que se llama ESOP, aquí, Phantoms, pues esto todavía no lo hemos creado, será en el siguiente punto. Entonces el porcentaje de equity equivale exactamente al porcentaje económico. En el siguiente paso, creamos el pool del 10% de la compañía. Entonces hay que calcular cuántas participaciones phantoms, que solo tienen derechos económicos pero no derechos políticos, tenemos que poner en este pool. No significa que todos los empleados ya tengan estas participaciones, pero sí que hacemos lo que se llama el allocation de este importe para luego saber cuál es el porcentaje económico que vamos a recibir cada uno en el exit. Y este 10% pues se diluye a prorata, que significa en la misma proporción de stake que tienes en la compañía, entre los inversores existentes, que en este momento son solo los uno. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo aquí tengo una pregunta. Todo bien. ¿Y el Phantom Pool a veces puede ser a post-money cuando recibes inversión? Siempre a Sí, pre-money. sí. No, esto se negocia todo con el inversor. Ahora iba a entrar allí. Es luego cuando entra la primera ronda, ¿no? Aquí tenemos una primera serie seed. Pues aquí tenemos una inversión de 105.000 euros, que pues mira, un founder pone 10.000 y luego tenemos 3 inversores que entran, ¿no? Aquí es donde se negocia la valoración de la compañía. Y hay un primer concepto, cuando veis este FD, significa fully diluted. Y fully diluted se refiere a que vamos a mirar siempre este número de aquí con las participaciones económicas, con las phantoms incluidas. Esto es muy relevante porque cuando empiezas a tener estas dos columnas por separado, en la negociación con el inversor, allí es donde hay que poner las cosas muy claras de qué porcentaje de la compañía vas a tener después de la inversión. Y yo siempre Hola, digo, perdón. Ah, sí, sí, es que ahora he cambiado el micro, que antes estaba haciendo una pregunta y no me oía. Perdón, yo tengo una pregunta, Daniel, del anterior punto. O sea, antes ujú. de aquí. Em, vale, bueno, es una duda que tenemos a día de hoy. Em, Aquí estás calculando los tanto por ciento, pero a nivel económico que se queda cada socio en torno a su capital. Pero si puede haber disputa, si alguno tiene, o sea, independientemente del dinero que pone, puede tener más tanto por ciento a nivel legal. No sé si me explico, ¿eh? Es que, Bueno, claro, es cada inversor, ah, no, cada cuando pone, founder. sí, o founder, pues Mm. cada uno pone un dinero y hay un precio por participación en el que se convierte este dinero en porcentaje de stake, ¿no? Sí que es verdad, en este ejemplo yo he puesto que los 3 fundadores invierten al mismo precio, que era 1 euro cada uno. Se podría hacer que uno invierte a 1 euro, otro a 2 euros por participación y otro a 3. Pero aquí se tendría que dejar muy claro por qué. ¿No? Es por qué este es el founder que invierte más barato, por qué este invierte más caro. Desde esto, por ejemplo, en Simpler lo hicimos así cuando constituimos la compañía. Yo era el número 2 y puse dinero a una valoración súper pequeña, pero no era a nómina, ¿no? Mm, Ya puse una prima. Pues sí, sí, esto pero se discute quién aporta más valor en esta compañía y en esa negociación se acuerda el precio por participación de cada uno en función del dinero que pone, qué porcentaje final va a tener. o sea, si hay un exit o si hay alguna, o sea, si hay alguna venda, ¿no? Y luego esto, cuando haya una venta, cada uno cobrará lo suyo. Pero si el tema es si están obligados todos a tener el mismo precio por participación, no están obligados. Se puede negociar distinto. Sí, bueno, el tema, perdón, ya no hago más preguntas, pero el tema es que si los tanto por cientos económicos pueden Ujú. ser diferentes a nivel legal.
a nivel político. Es decir, vale, Entre el económico y el equity, sí, sí, totalmente. claro, Claro. por ejemplo, el Founder 1 en este caso ha puesto más capital, pero Ujú. puede existir que hayan acordado entre los tres founders tener el 33% a nivel político de la compañía. En este caso habría, bueno, habría una disputa, claro. Bueno, más que una disputa es en la negociación de cuando montamos la compañía. A este le decimos, pues tus 5.000 euros van más caros y en lugar de tener 50 tienes el 33. Y tus 3.000 van al precio que toca y te tienes el 30 y tus 2.000 van todavía más baratos para tener el 33 y hacer un tercio cada uno, ¿no? Se Por podría ejemplo, hacer, esto ¿no? se puede montar, sí, sí, esto no es problema. Ya, Y se hace, digamos, una estructura de esta cap table diciendo, es que nos hemos hablado entre los tres, él puede poner 5.000, él puede poner 3.000, él puede poner 2.000, pero vamos a tercios, pues hacemos los correcto. cálculos para que el precio por participación de cada uno sea distinto. Mm, Sí, esto no es que a lo no es un mejor, vale. un gran tema. Bueno, sigue porque si no estaríamos, te voy a cortar la formación. ¿Qué Me puedes problema? preguntar a mí, Gisela, al final de la sesión, ¿vale? Me Vale, escribes gracias. y... Entonces, aquí habíamos creado las Phantoms, esta parte económica que repartiremos entre los empleados. También en escenarios en que los fundadores están muy diluidos, parte de este Phantom Pool se puede ir a fundadores, ¿no? Esto acostumbra a pasar a partir de series A, B, C, cuando el founder ya está muy diluido, los nuevos inversores dicen, no, no, tiene que tener un poco más de stake, pues parte de este Phantom se puede ir a fundadores. Pues en este ejemplo hacíamos esta ronda de 105.000 euros a un precio negociado de 1,5 millones, fully diluted, pre-money. Entonces, para calcular el precio por participación, lo más importante es tener claro que fully diluted significa que incluimos las ESOPs. Entonces hay que coger estos 11.111 y no el 10.000, si no, no sería fully diluted. Y de aquí tenemos un precio por participación. El nominal es de 1 euro, porque no lo hemos cambiado. Esto lo dijimos el primer día que montamos la compañía. La prima es la diferencia entre estos dos números. Entonces aquí empezamos a calcular cuántas participaciones le damos a cada uno de los inversores. Pues dijimos, el founder número 2 ha puesto 10.000 euros. Pues el cálculo de participaciones, dividimos los 10.000 entre el precio por participación fully diluted y nos da un número. Y como veis, le pongo las comas para que veáis que este número, en la gran mayoría de casos, no da un número entero, ¿no? Te saldrá un número con comas. Y esta coma, pues, no se puede ejecutar porque las participaciones o tienes una, o tienes dos, o tienes tres. No puedes tener 1,3, ¿no? Luego, a nivel de Phantom Shares, sí que ya es más distinto. Pero a nivel de equity, pues no. Ahí tienen que tener las participaciones redondeadas. Entonces, después de este primer cálculo, redondeamos para saber cuántas participaciones reales le tocan y la fórmula es el redondear punto menos. Y este punto menos es importante, porque si un inversor te ha hecho el commitment de 10.000, lo normal es que sea lo máximo que te vaya a invertir. Luego no le vayas a pedir una transferencia de 10.500 porque te dirá, coño, no, yo te dije 10.000, ¿no? Pues para hacer el redondeo, siempre hacemos el redondeo inferior. Y luego, para saber exactamente la transferencia que te tiene que hacer, pues sabemos las participaciones redondeadas, lo multiplicamos por el precio por participación fully diluted y esta es la transferencia que te tiene que hacer. Pues tú querías invertir 10.000, pero la transferencia tiene que ser de 9.990 con 10 céntimos para que tengas exactamente 74 participaciones nuevas, que las sumaremos a las 3.000 que tenías antes y ahora tienes este resultado final de participaciones. Pues has ganado un poco más de stake de lo que tenías antes. En el caso de estos tres inversores sí, el de 50, el de 25 y el de 20, hacemos lo mismo. Cada uno dividimos el importe invertido por el precio por participación fully diluted, hacemos su redondeo y para saber exactamente la transferencia que nos tiene que mandar, multiplicamos las participaciones redondeadas por el precio por participación fully diluted. Y el que quería meter 20.000, pues la transfer son 19.980 con 20. Y esto equivale a tantas participaciones. Y entonces cada uno
tiene este nuevo porcentaje dentro de la empresa. Y como veréis, la parte de equity de este founder número 1 ha pasado del 50 al 46. Y este founder número 2 del 30 al 28,5. Dices, ostras, se ha diluido más el founder 1 que el 2. Correcto, porque este ha puesto algo de dinero, ¿no? Y entonces ha conseguido 74 participaciones nuevas y proporcionalmente se ha diluido un poquito menos. Luego, a nivel económico, pues las participaciones económicas son las mismas que teníamos antes y le sumamos las Phantoms del equipo, que antes era el 10% de la compañía y ahora estas 11.111, como hemos creado participaciones nuevas en esta serie A, pues ahora tienen el 9,35. A veces los inversores os dirán, no me gusta que esto baje del 10%, vamos a crear nuevas Phantoms. Y luego tienes que volver a negociar si las creamos antes de la ronda o después de la ronda. ¿Qué significa antes de la ronda? Pues que seguramente te obligarán a que este 10 pre-ronda sea un 12, para que este 12 post-ronda vuelva a ser un 10, ¿no? Pues esto es lo que se negocia en cada caso con los inversores, esta parte de tanto. Esta serie SIT, entendido la parte del redondeo, cómo se calcula el importe que te tienen que transferir. Todo bien. Deben de haber dos cap tables, uno fully diluted y uno que sea el que enseñas al inversor de la ronda. ¿O No, solo con siempre. este ejemplo Uno, es un cap suficiente? table. Un cap table, sí, sí. Un cap table y siempre con las dos columnas por separado, la parte política y la parte económica. Pues seguimos. Pues seguimos. Entonces aquí empezamos con el divertido viaje de las convertible notes. Que las convertible notes son préstamos que te dan los inversores. Pero este de aquí, todavía no lo miréis. Entonces, estas convertible notes es un préstamo que te da un inversor y que se va a capitalizar en un futuro. Entonces, cuando firmas la convertible note, veréis que pongo, mira, pues el compromiso son 100.000 euros y el cash-in son 100.000 euros y no se hace el cálculo de absolutamente nada. Porque hasta que no venga el hito con el cual se capitaliza esta convertible note, pues queda como deuda. Y decíamos, estas deudas no se reflejan en la cap table hasta que no se capitaliza, ¿no? Pero para este ejercicio, oye, pues lo hemos puesto aquí para explicar cómo va luego el cálculo. Y en este caso se negoció con el inversor que había un descuento del 20%. Esto significa también en el contrato se negocia si el descuento es de la valoración pre-money, de la valoración post-money, del precio por participación. Lo mejor es precio por participación. Lo que decía antes, pre-monies y post-monies acaban liando muchísimo. Si tú pones un 20% del precio por participación, todo el mundo entiende cómo se va a hacer este cap. Y luego el inversor os puede negociar un cap. Este cap significa, esta es la valoración máxima a la que yo voy a capitalizar cuando haya este hito de capitalizar mi préstamo. Y en este caso, este inversor negocia un cap de 5 millones. Un tiempo más tarde, hacemos una segunda convertible note con otro inversor. Este nuevo inversor pone 200.000 y su descuento es del 10% y no tiene cap. Entonces, he preparado este escenario como si este emprendedor, estos founders en esta compañía, pues cada vez lo están haciendo mejor, ¿no? Y tienen más poder de negociación después de pasados unos meses, porque tiene muy buena pinta esta compañía, y consiguen un inversor que dice, mira, me da igual el precio máximo al que yo vaya a convertir mi préstamo, pero yo quiero estar aquí. Y me das un descuento del 10% y me da igual el valor máximo, pero te doy mis 200.000 porque quiero estar. ¿Todo el mundo entiende las diferencias con cap y sin cap del tope máximo? Correcto. ¿Y debe Correcto. el floor debe establecerse también? Sí, normalmente el floor acostumbra a ser o la valoración última de la compañía o se le da un múltiplo a ese floor. Pero el floor es el concepto de si no hay la ronda siguiente, a qué precio por participación se va a capitalizar este préstamo.
Correcto, sí, es verdad que aquí no había ningún flujo. Vale. Ujú. Y luego este escenario final que es, oye, pues levantamos la serie A de 1.000.000 a valoración 7. Pues aquí tenemos que hacer tres cosas. Uno, calcular este millón como entra. Luego, a qué precio por participación entra este millón y cómo convertimos las convertible notes que teníamos firmadas con estos dos inversores anteriores. Pues en este caso, esta pre-money fully diluted se ha negociado a 7 millones y el precio por participación se calcula cogiendo los 7 millones por todas las participaciones fully diluted que había antes de firmar las convertible notes. Entonces, este punto exacto es algo que también hay que negociar con el inversor. ¿Por qué? Porque a veces te dicen, no, 7 millones del fully diluted, también me incluyes estas convertible notes ya capitalizadas dentro de los 7 millones. Entonces, para hacer este escenario negociado, tendríamos que hacer un solver, un buscar objetivo dentro de este Excel, porque, digamos, esta parte recalculada en función del precio por participación pasa antes de los 7 millones. Este modelo de cap table que he preparado aquí es más sencillo y no te exige tener esto capitalizado dentro de los 7 millones, sino que va después. Pues haciendo esto, el precio por participación se calcularía con las participaciones que existían antes de firmar la primera convertible note y de este precio por participación vamos a calcular las participaciones que le tocan a este del millón. Pues le tocarían a 1.698 participaciones, que son 999.000, Para recalcular el precio por participación de la Convertible Note con descuento, pero sin cap, es tan fácil como decir a qué precio por participación está entrando el inversión de 1.000.000 y le restamos un 10%. Y tal cual, como no había cap, este será su precio por participación y cogemos sus 200.000 euros, lo dividimos por el precio por participación, nos da el cálculo y hacemos el redondeo. Para el primer convertible note, ¿cuál es su precio por participación? Pues hemos dicho que tenía un descuento del 20% y un cap de 5 millones. Pues el precio del descuento sería tan fácil como coger el precio fully diluted y le restamos un 20%, ¿no? Pues según este escenario serían 471 euros por cada partida. Si se ejecuta el cap de 5 millones, el precio por participación son 420. Es tan fácil como decir, mira, 5 millones entre el número de participaciones. Y el menor de estos dos, pues es 420. Este de aquí va a capitalizar a 420 por cada participación. Tenía sus 100.000 euros. Los dividimos por el precio por participación y nos da el cálculo, que luego lo redondeamos y tenemos el equity de cada uno de estos tres inversores ya convertidos. Y las Phantom Shares, que venían de ser un 9,35 antes de convertibles y Serie A, pues ha bajado a 7,8. Y en este escenario, pues quizás el inversor también nos diría, es que me gustaría que fuera más grande, post inversión, os lo coméis los inversores antiguos, todo esto hay que negociar. Y luego hay un último paso que mucha gente se olvida, que esto has tenido convertible notes que te han transferido 100.000 euros, te han transferido 200.000 euros, pero cuando lo han capitalizado hay un redondeo hacia abajo. Pues tendrías que devolverle una pequeña parte, ¿no? ¿Y cómo se recalcula esta parte? Pues el que puso 100.000, calculamos cuántas participaciones por su precio por participación ha capitalizado y la diferencia le tenemos que devolver. Pues a este le tenemos que devolver 300 euros y a este le tenemos que devolver 200 euros. Siempre hay un buen check a hacer que a veces si ves que tienes que devolver un importe más grande que el precio por participación, es que algo la has cagado, porque significa que le podrías haber dado una más, ¿no? Este importe a devolver siempre es más bajo que el precio por participación.
Y luego el último punto, y ya termino, es que cómo se calcula la post-money, ¿no? Es la post-money, siempre se calcula el precio por participación fully diluted, el más caro de la ronda, por todas las participaciones de la ronda que había ahí. Por eso ahora se lo linkamos con lo primero que decía de la presentación de la Boston University, que pre-money más investment es igual a post-money. Pues depende. Cuando tienes convertible notes, no va así, porque el efecto del descuento hace que sea un poco superior. En este escenario, recordemos, teníamos 7 millones, ha entrado 1 millón y teníamos 300.000 de los inversores antiguos. Pues esto tendría que dar 8,3. Pues no, la realidad de la post-money es 8,36, ¿no? Por el efecto este de las convertible notes. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se ha entendido? ¿Algún consejo para los Phantom Shares? ¿Cómo distribuirlos o alguna idea? Sí, diría, el equipo técnico es probablemente el más core a nivel de retención, porque tienen el conocimiento de cómo funciona la plataforma, dónde están los unos y ceros que hay que tocar para que esto funcione, ¿no? Yo dedicaría seguramente la mitad o más de este Phantom Pool a retener la parte técnica, porque también es más complicado de sustituir. También dicen ahora con la IA será más fácil, sí, lo que tú quieras dentro de 5 años. Pero por ahora siguen teniendo la sartén por el mango. Y luego también no dar demasiado en etapas iniciales. Y si tenéis un 10% de Phantom Pool, no repartas más del 3 o 4 antes de la primera ronda para dejar una buena bolsa más a futuro. Porque luego este Phantom Pool del 7,8 en este escenario al final del camino, seguramente ya lo hemos repartido mucho entre nuestros empleados y el nuevo inversor querrá saber cuánto queda de disponible para nuevos empleados que se puedan fichar, ¿no? También porque cuando empiezas a crecer a nivel mundial, a veces quieres fichar a alguien de Estados Unidos que cobran mucho dinero y te piden 1, 2, 3 puntitos de esta bolsa y el inversor te requiere de que estén disponibles. Y para el Phantom Shares, ¿podrías hacer una breve explicación del cliff? El cliff, sí. Imaginad que ficháis a alguien y le decís, mira, os voy a dar el 0,5% de la compañía en un vesting a 3 años. Esto significa que después de los 3 años tendrás este 0,5. Cuando hay un cliff, normalmente hay un cliff de 1 año, le dices, tú no vas a vestear nada de este porcentaje hasta que pasen 12 meses. Si te vas de la compañía dentro de 7 meses, te vas con cero. Si te vas de la compañía dentro de 8 meses, te vas con cero. Si te vas dentro de 11 meses y 20 días, te vas con cero. Te vas después de un año y un día, has vesteado todo el primer año entero. Pues este 0,5, si tenía un vesting a 3 años, pues daría un 0,16 anual. Pues cuando ha pasado un año y un día, ya completas el 0,16. Y a partir de ahí, cada día que pasa o cada mes que pasa, según como esté firmado, va consolidando un trozo de este plan de Phantoms de desempleado. Muy bien. La verdad que ha quedado súper claro y ¿Sí? este Excel, si lo podemos compartir con todos más el vídeo, sería increíble. ¿Alguien tiene Ujú. alguna pregunta? Hago una pregunta más, también en esta, un poco el comentario del inicio. Me he topado con que aquí en España no está gustando mucho el tema del SAFE. Entonces, no sé cuál es tu Sí, opinión, cuál es el motivo por qué no gusta el SAFE y por sí. qué eligen la nota convertible. Mira, la verdad es que cuando lo bajas al detalle es un contrato muy similar. Entonces, si te diría el inversor que no le mola una cosa y le mola la otra, te diría, oye, no jodas, ¿no? Pero sí que es verdad que la Convertible Note es una herramienta muy utilizada en España en los últimos 7 años y están muy familiarizadas con ella. Y el SAFE es un contrato que luego no está basado en la ley española y dicen, ¿y qué? Nos vamos a tener que discutir en las Cortes de California, cuando tú eres argentino y yo soy español, ¿para qué? ¿No? Entonces, si pueden elegir una Convertible Note, también a nivel estructural es que es tan similar que tampoco entiendo cuando ponen pegas. Es, oye, vas a tener el equity igual, la seguridad la tienes igual. Cambia las cláusulas del SAFE para que se parezca a una Convertible Note y llámale SAFE.
Da igual. O Bien, al revés, dale a las cláusulas del save, que ponga convertible note arriba, y igualmente va a cobrar. te entiendo. Genial. Quería tu opinión. Gracias. Muy bien. Para todos vosotros que os habéis conectado, os comparto aquí un enlace donde podéis pues valorar la sesión que espero, a mí me ha encantado al menos, y acceder a 3 bonos de 3 temas que hemos comentado. Uno es una formación que hicimos con Luis Llorens de Plug and Play sobre valoraciones. Otro es una plantilla de cap table un poco diferente a la de Daniel, ya un poco con un diseño gráficos más bonita, pero este ejemplo creo que es muy técnico y está muy bien para entrenar, el de Daniel. Y una plantilla sobre los Phantom Shares, ¿vale? Que podéis usar y, como ha dicho Daniel, pues revisar con vuestro abogado, siempre. No os fiéis de todas estas plantillas por vosotros mismos, siempre con un abogado. Sí. Así que no sé si hay alguna última pregunta y si no, ya dejamos aquí. Y si quieres dar un último consejo, Daniel. Bueno, eso primero, asesoraros bien. Segundo, entended bien estos números, hacedlo vosotros desde cero. Y de hecho, un consejo que siempre doy a mis invertidos y tiene relación con las cap tables, vosotros tenéis que saber hacer una cap table con la cabeza, sin el Excel delante. Coger la fórmula, dividir, más o menos, hacer los números y demás. Si no sois buenos en matemáticas, hay que espabilar. Pero no solo para cap tables, siempre emprendimiento tiene muchísima relación con números, márgenes y esto es matemática. Ahí hay que poner foco. Y luego, el último consejo es cuando hay fiestas de inversores, hay fiestas del 4 Years From Now, fiestas del South Summit, del Mobile World Congress, hay mucha gente allí, hay copas gratis. No os paséis bebiendo. Y a mis invertidos les digo, tú cada 20 minutos te haces una cap table con la cabeza. Si ahora levantaras 1 millón en tu compañía, ¿cuánto sería el precio por participación? ¿Qué stake tendrías? Y si levantaras medio millón. Cada 20 minutos le dedicas 30 segundos a hacer esto. Cuando ves que ya no dominas mucho, deja de beber. Porque estas fiestas son para hacer business, no son para pasárselo, ¿no? Y como hacer una cap table, oye, pues tiene su complejidad, tienes que estar bien mentalmente para poderla hacer. Pues siempre tened una en la cabeza, cuando estéis en estas parties, vais repasando, y dices, hostia, como dijo Dani Romy, ahora ya no la estoy clavando, la siguiente una Coca-Cola non jet. Así haremos. La verdad que buen consejo y es súper importante. Y revisar con el abogado lo del pre-money y post-money, ¿no? Que has Sí, comentado antes, ese ejemplo. sí, sí. Por eso, lo Algo que hay mejor que en el term recuperar. sheet, precio por participación. Siempre. Y las convertible Genial. notes, descuento en el precio por participación. Que si no, luego pre-money, post-money, la lía mucho. Y si tienes convertible notes activas, el fully diluted, ¿a qué se refiere? ¿Con las convertible notes ya capitalizadas o se capitalizan contigo en esta ronda? Porque ahí es cuando se empieza a ejecutar, se llevan las cosas a la firma, el abogado de la otra parte se lo mira y dice, no, no, yo no quería decir esto en el term sheet. Ah, espera, sacamos el term sheet, palabra por palabra, ¿qué habíamos firmado? Y luego el inversor siempre tiene la paella por el mango porque es el que tiene la pasta. Si no te la transfiere, estás fuera. Claro. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Dani. Un placer. Ahora mandaremos el vídeo y si nos puedes compartir el ejemplo, pues que también tendrán acceso para Sí, ellos te lo mismos paso ahora revisarlo. por... ¿Vale? Te lo paso ahora mismo. Sí, Muy bien, sí. que tengáis buen día y buen fin de semana a todos. Ah, y luego, por cierto, no, un momento, spam de Simpler. Simpler. Simpler es una plataforma en la que podéis comprar todos vuestros portátiles, teléfonos, mesas, sillas que necesitéis para vuestras startups, gestionarlo todo en una plataforma y lo juntamos con vuestros recursos humanos. Control de oficina, control de presencia, tarjetas de gastos, tarjetas de ticket restaurante, tickets guardería, todo en el mismo sistema.